Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchas ganas de saber qué tenemos preparado para hoy. Y bueno, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de un tema que sinceramente ha encendido las redes sociales y ha hecho volar la imaginación de muchos, la supuesta y rapidísima reunión de Can Yaman con la familia de Demet Özdemir. Sí, señores. La pareja de ensueño de Erkenci Kuş vuelve a estar en boca de todos, y no precisamente por un nuevo proyecto en televisión. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este jugoso chisme, quiero darles las gracias por estar aquí. Si eres nuevo o nueva por el canal, bienvenido. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por tu apoyo constante. Me encanta saber que están aquí siempre listos para debatir, comentar y por supuesto, enterarnos de lo último del mundo del espectáculo. Así que para que no te pierdas nada de lo que sucede en este canal, te invito a que te suscribas. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. No te arrepentirás. Tenemos mucho contenido emocionante por venir. Ahora sí, vayamos al meollo del asunto. La pregunta que todos se hacen es, ¿por qué en un tiempo tan corto después de que se especulase sobre su posible relación, Can Yaman se reunió con la familia de Demet Özdemir? Para entenderlo, debemos retroceder un poco en el tiempo y contextualizar todo esto. Recordemos que en su momento, la química entre Can y Demet en Erkenci Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador, era innegable. La pantalla ardía con cada escena, y los fans, como nosotros, soñábamos con que esa magia se extendiera fuera del set. Las especulaciones sobre una posible relación entre ellos eran constantes. Se les veía juntos en eventos, se les fotografiaba en situaciones aparentemente románticas, y las redes sociales ardían con teorías y deseos. Sin embargo, y como todos sabemos, la realidad no siempre coincide con nuestros anhelos. Aunque la conexión entre Can y Demet era evidente, nunca confirmaron públicamente que fueran pareja. Y bueno, después de que cada uno siguiera su camino profesional y sentimental por separado, llegó un momento clave. Demet Özdemir se casó con el cantante turco Oğuzhan Koç. La boda fue un evento muy mediático, lleno de glamour y celebraciones. Pero poco tiempo después, los rumores de crisis matrimonial comenzaron a circular. Y aquí es donde entra de nuevo Can Yaman en la ecuación, aunque indirectamente. Después de que la boda de Demet y Oğuzhan, la situación amorosa de Can también cambió. Se sabe que en la actualidad, Can está soltero. Con este escenario en mente y con los rumores de crisis matrimonial de Demet por un lado, y la soltería de Can por otro, las alarmas en el mundo del espectáculo, y sobre todo en las redes sociales, se encendieron. Los fans de Erkenci Kuş, los sanemistas y los canistas, como nos gusta llamarnos, empezaron a soñar con una segunda oportunidad para estos dos actores. En este contexto, el hecho de que Can Yaman se reuniera con la familia de Demet Özdemir, en un plazo de tiempo relativamente corto después de que se especulase sobre su posible cercanía, es algo que inevitablemente genera mucha curiosidad. ¿Qué significa esta reunión? ¿Es una simple coincidencia? ¿O hay algo más? Existen varias teorías al respecto, y hoy vamos a desmenuzarlas para que ustedes, mis queridos seguidores, tengan todas las cartas sobre la mesa y puedan formar su propia opinión. *** Teoría 1. El renacer del amor, una segunda oportunidad, ***. La primera y quizás la más romántica es que Can y Demet, efectivamente, han decidido darse una nueva oportunidad. La reunión con la familia de Demet podría interpretarse como una señal de que la relación va en serio, de que quieren construir algo sólido y duradero. En muchas culturas, y la turca no es la excepción, la aprobación familiar es fundamental en una relación. Es un paso significativo, una declaración implícita de compromiso y una forma de mostrar respeto por las tradiciones y los valores de la familia de la persona amada. Imaginemos la escena, Can Yaman con su encanto y carisma característicos compartiendo una cena en la casa familiar de Demet, conversando amablemente con sus padres, hermanos y demás parientes. Risas, anécdotas, un ambiente distendido. La imagen es idílica y alimenta la esperanza de los fanáticos que anhelan ver a Sanem y Can, los personajes de Erkenci Kuş, fuera de la pantalla, convertidos en una pareja real y duradera. Esta teoría se apoya en la química innegable que existía entre ambos actores durante la grabación de la serie. La forma en que se miraban, la complicidad que compartían, la pasión que transmitían a través de sus personajes.
Todo eso dejó una huella imborrable en los corazones de los seguidores, quienes no dudaron en especular y soñar con un romance fuera del set. Si esta teoría es cierta, la reunión familiar sería un paso muy importante en la consolidación de su relación. Significaría que ambos han decidido dejar atrás el pasado, perdonar posibles errores y darle una oportunidad al amor. Sería como un capítulo más en la historia de Sanem y Can, solo que esta vez, la historia estaría escrita por ellos mismos. *** Teoría 2. La amistad inquebrantable, solo buenos amigos, ***. La segunda teoría, un poco más pragmática, es que esta reunión no necesariamente implica una relación romántica. Podría tratarse simplemente de una amistad. Después de todo, Can y Demet compartieron mucho tiempo juntos durante el rodaje de la serie, y es posible que hayan mantenido una buena relación de amistad a lo largo de los años. La reunión con la familia de Demet podría ser una muestra de respeto y cariño hacia ella y hacia su familia. Esta teoría se basa en la premisa de que es posible mantener una amistad sincera y duradera con una expareja, especialmente si la relación terminó en buenos términos. Can y Demet, aunque nunca confirmaron un romance, siempre han demostrado respeto mutuo y una buena relación en público. La reunión con la familia podría ser una forma de mantener ese vínculo de amistad y demostrar que, a pesar de no ser pareja, se preocupan el uno por el otro y valoran la relación que tienen. Podría ser un gesto de apoyo, un simple saludo o una muestra de cariño hacia la familia de Demet en un momento delicado, como lo es la posible crisis matrimonial de la actriz. En este caso, la reunión no tendría una connotación romántica, sino más bien un significado de amistad y compañerismo. Sería una señal de que Can y Demet son capaces de mantener una relación sana y madura, basada en el respeto y la admiración mutua. *** Teoría 3. El proyecto profesional, una colaboración en puerta, ***. Una tercera posibilidad, y aquí ya entramos en terrenos más especulativos, es que la reunión esté relacionada con proyectos profesionales. No olvidemos que Can y Demet son dos actores muy cotizados, y es posible que estén considerando trabajar juntos en un nuevo proyecto. La reunión con la familia de Demet podría ser un encuentro informal para discutir posibles colaboraciones. Esta teoría se basa en la lógica de que la industria del entretenimiento es un mundo pequeño, donde las relaciones profesionales y personales a menudo se entrelazan. Can y Demet podrían estar planeando un nuevo proyecto juntos, ya sea una película, una serie o incluso una campaña publicitaria. La reunión con la familia de Demet podría ser una forma de formalizar esa colaboración, de presentar a Can a la familia de Demet como un futuro socio profesional y de fortalecer los lazos entre ambos actores. Podría ser una forma de generar expectativas en el público y de anticipar un nuevo éxito. Si esta teoría es cierta, la reunión tendría un significado más comercial que romántico. Sería una estrategia para potenciar sus carreras y para aprovechar la popularidad que ambos actores tienen. ***. Análisis de la información disponible, ¿qué sabemos realmente? ***. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre esta reunión? Desafortunadamente la información es limitada. No existen fotografías oficiales que confirmen el encuentro, ni declaraciones públicas por parte de Can, Demet o sus familias. Sin embargo, la prensa turca, siempre atenta a los detalles, ha informado sobre algunos aspectos de la reunión. Según estos informes, el encuentro se habría producido en un ambiente muy relajado y familiar. Al parecer, la familia de Demet habría recibido a Can con los brazos abiertos. Se habla de conversaciones amenas, risas y una atmósfera de cordialidad. Algunos medios incluso sugieren que la reunión se prolongó durante varias horas, lo que indicaría una buena sintonía entre todos los presentes. Es importante destacar que esta información proviene de fuentes periodísticas, por lo que debemos tomarla con cautela. Los medios de comunicación a menudo especulan y exageran los hechos para generar interés en sus noticias. Sin embargo, el hecho de que la prensa turca esté hablando sobre esta reunión, y que los rumores sobre una posible reconciliación entre Can y Demet sean tan fuertes, sugiere que algo importante está pasando. ***. El impacto de Erkenci-Kuş, el legado de Sanem y Can ***. Ahora bien, ¿por qué esta reunión ha causado tanta expectación? Principalmente porque los fans de Erkenci-Kuş son muy apasionados. La serie dejó una huella imborrable en sus corazones, y la química entre Can y Demet era tan fuerte que muchos soñaban con que se convirtieran en pareja en la vida real.
Erkenci Kuş fue un fenómeno televisivo que conquistó a audiencias de todo el mundo. La historia de Sanem, una joven soñadora y creativa, y Kaan, un fotógrafo exitoso y atractivo, cautivó a millones de espectadores con su trama romántica, sus personajes entrañables y, por supuesto, la innegable química entre sus protagonistas. La serie abordó temas como el amor, la amistad, la familia, la perseverancia y la lucha por los sueños, lo que la convirtió en un éxito rotundo. Los fans se identificaron con los personajes, se emocionaron con sus historias y se enamoraron de la pareja principal. La química entre Kaan y Demet fue un elemento clave del éxito de la serie. La forma en que se miraban, la complicidad que compartían y la pasión que transmitían a través de sus personajes, era palpable y generaba una conexión especial con el público. Los seguidores soñaban con que esa magia se extendiera fuera de la pantalla y que Sanem y Kaan se convirtieran en una pareja real. La posibilidad de una nueva oportunidad para ellos, y más con los antecedentes de Demet, es algo que emociona a muchos. Los fans de Erkenci Kuş son muy fieles y esperan con ansias cualquier noticia relacionada con sus ídolos. La reunión de Kaan y Demet con la familia es un claro ejemplo de ello. *** La curiosidad humana, el interés por la vida de las celebridades ***. Además, la vida personal de las celebridades siempre genera mucho interés. El público siente curiosidad por saber qué pasa en sus vidas, con quién se relacionan, y cómo son sus relaciones. La reunión de Kaan con la familia de Demet es un claro ejemplo de ello. Las redes sociales y los medios de comunicación han transformado la forma en que nos relacionamos con las celebridades. Ahora tenemos acceso a más información sobre sus vidas privadas que nunca antes. Las fotos, los vídeos, los rumores y las especulaciones circulan a la velocidad de la luz, y el público se siente cada vez más interesado en saber qué pasa en la vida de sus ídolos. Esta curiosidad es natural y comprensible. Las celebridades son figuras públicas que por su trabajo se convierten en parte de nuestras vidas. Sus éxitos, sus fracasos, sus amores y sus desamores nos interesan y nos generan emociones. La reunión de Kaan Yaman con la familia de Demet Özdemir es un claro ejemplo de este fenómeno. El público está ansioso por saber qué significa este encuentro, si hay una reconciliación en puerta, o si se trata simplemente de una amistad. La especulación y los rumores son parte del juego, y los fans están deseando conocer la verdad. ***. El contexto actual, rumores de crisis matrimonial y soltería ***. El contexto actual también juega un papel importante en la expectación generada por esta reunión. Los rumores de crisis matrimonial de Demet Özdemir con su esposo, el cantante Oğuzhan Koç, han alimentado las esperanzas de los fanáticos de Erkenci Kuş. La boda de Demet y Oğuzhan fue un evento muy mediático y se celebró con gran pompa y alegría. Sin embargo, poco tiempo después, comenzaron a circular rumores de problemas en la pareja. Aunque no hay confirmación oficial, los medios turcos han especulado sobre posibles diferencias irreconciliables y sobre la posibilidad de un divorcio. En paralelo, Kaan Yaman se encuentra soltero, lo que ha avivado aún más los rumores de un posible romance. La combinación de estos dos factores ha generado una tormenta perfecta en las redes sociales, donde los fanáticos de Erkenci Kuş han comenzado a especular sobre una posible reconciliación. La idea de que Sanem y Kaan puedan estar juntos nuevamente es algo que emociona a muchos. Los fans han expresado su apoyo y sus deseos a través de mensajes en las redes sociales, demostrando que el amor por esta pareja sigue vivo. Conclusión, ¿qué esperar? En conclusión, la reunión de Kaan Yaman con la familia de Demet Özdemir es un tema que ha generado mucha expectativa y especulaciones. Las teorías son diversas y la verdad solo la saben los protagonistas. Lo que sí es cierto es que la química entre Kaan y Demet sigue viva en la memoria de los fans, y la posibilidad de una nueva oportunidad para ellos es algo que emociona a muchos. Personalmente creo que es importante no sacar conclusiones precipitadas. Esperemos a ver qué pasa. Quizás con el tiempo tengamos más información sobre esta reunión y podamos entender mejor qué significa realmente. Lo que sí es seguro es que el mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos, y que siempre hay algo nuevo que contar. Es fundamental recordar que las celebridades son personas con vidas privadas, y que merecen respeto y privacidad. No debemos juzgar ni especular sobre sus vidas, sino esperar pacientemente a que ellos mismos decidan compartir la información que consideren oportuna.
Mientras tanto, podemos disfrutar de la emoción y la intriga que genera este tipo de noticias, y seguir soñando con un posible reencuentro entre Khan y Demet, tanto en la vida real como en la pantalla. Mi opinión personal, ¿qué creo que podría estar pasando? Ahora, permítanme compartir mi opinión personal sobre este tema. Creo que es probable que haya una combinación de factores en juego. Amistad es muy posible que Khan y Demet hayan mantenido una buena amistad a lo largo de los años. La reunión con la familia podría ser una muestra de cariño y respeto hacia ella. Apoyo dado los rumores sobre la crisis matrimonial de Demet, es posible que Khan esté brindándole apoyo y consuelo. Futuro profesional no descarto la posibilidad de que estén considerando trabajar juntos en un nuevo proyecto. La reunión con la familia podría ser un paso para fortalecer los lazos y preparar el terreno para futuras colaboraciones. Romance posible aunque no hay evidencia concreta, siempre existe la posibilidad de que haya un resurgimiento del amor. La química entre ellos es innegable y las circunstancias actuales podrían ser propicias para una nueva oportunidad. En definitiva, creo que la verdad está en algún punto intermedio entre estas posibilidades. Lo importante es ser pacientes y no sacar conclusiones apresuradas. El poder de los fans, la voz de la comunidad Quiero destacar el poder de los fans en este tipo de situaciones. Son ellos quienes, a través de sus comentarios, sus teorías y su apoyo, mantienen viva la llama de la esperanza y la emoción. Los fans de Erkenci-Kuş son una comunidad activa y apasionada, que ha demostrado su lealtad y su cariño hacia Khan y Demet en numerosas ocasiones. Su entusiasmo y su dedicación son un ejemplo para todos. Es gracias a ellos que este tipo de noticias se difunden y generan tanto interés. Son ellos quienes, con sus comentarios y sus especulaciones, mantienen vivo el espíritu de la serie y la esperanza de un posible reencuentro. ¿Qué esperar en el futuro? Manteniéndonos informados. En cuanto al futuro, es importante mantenernos informados y estar atentos a cualquier novedad. Los medios de comunicación seguirán informando sobre este tema, y las redes sociales serán el epicentro de las especulaciones y los rumores. Es posible que con el tiempo tengamos más información sobre esta reunión, ya sea a través de declaraciones oficiales, fotografías o testimonios de personas cercanas. También es posible que Khan y Demet decidan compartir su versión de los hechos, ya sea a través de entrevistas, publicaciones en redes sociales o cualquier otra forma de comunicación. Mientras tanto, debemos ser pacientes y disfrutar del misterio y la emoción que genera esta situación. Invitación a la conversación. Tu opinión cuenta. Ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué crees que está pasando realmente entre Khan Yaman y Demet Özdemir? ¿Crees que hay una nueva oportunidad para ellos, o crees que se trata simplemente de una amistad? ¿Te gustaría que volvieran a trabajar juntos? Déjame tus comentarios en la sección de abajo. Me encantaría leer tus teorías y tus opiniones. Compartamos nuestras ideas y debatamos sobre este tema tan apasionante. Cierre y despedida. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de la información. Como siempre, quiero agradecerles por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. No se olviden de dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre esta reunión? ¿Creen que hay algo más allá de una simple amistad? ¿Les gustaría que Khan y Demet volvieran a estar juntos? Quiero leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Un mensaje final. La magia de la televisión y el amor. Finalmente quiero recordarles la magia de la televisión y el poder del amor. Erkenci-Kuş nos demostró que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, a veces, las historias más bonitas son las que menos esperamos. La posibilidad de un reencuentro entre Khan y Demet es un recordatorio de que el amor siempre está presente, y que siempre hay una nueva oportunidad para ser felices. Esperemos que el destino les depare lo mejor, y que sea cual sea su camino, encuentren la felicidad y la realización personal.
Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse siempre positivos, apasionados y soñadores. Nos vemos pronto.